170 millones de empleos nuevos. Es una locura de número, la verdad. Sí, es masivo. Esa es la proyección del Foro Económico Mundial para el año 2025. Y estamos hablando de roles impulsados puramente por la inteligencia artificial. Y lo interesante es que choca mucho con este miedo generalizado, ¿no? Esa idea de que la automatización va a vaciar las oficinas por completo. Exacto, porque el saldo neto proyectado es en realidad positivo. Hablamos de 78 millones de empleos extra. Pero bueno, ahí hay un matiz gigante. Sí, la gran trampa. Y es justo la razón por la que estamos haciendo este análisis a fondo hoy. Porque esos empleos, no se van a repartir de forma equitativa. Para nada. La inmensa mayoría de la fuerza laboral corre un riesgo real de quedarse mirando desde afuera. Tal cual. Por eso hoy vamos a desglosar una guía fundamental que nos llegó, titulada De curioso a crack de la IA. Un gran título, por cierto. Buenísimo. Y nuestra misión aquí es extraer un mapa de ruta. Un mapa que sea realista, muy táctico para este 2026. Claro, para que quienes nos escuchan descubran qué es lo que realmente separa a los que van a surfear esta ola de los que van a ser arrastrados por ella. Así es, porque me entusiasma mucho ver cómo la inteligencia artificial ya dejó de ser ciencia ficción. Ya está aquí. Está aquí, pero el contexto de esa cifra monumental de empleos es precisamente lo que cambia toda la narrativa. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que el documento que estamos revisando hoy aterriza ese número gigante en la realidad del día a día. O sea, no hay espacio para esos esquemas de hacerse millonario en 30 días con 3 clics. Uf, esos abundan en las redes sociales. Abundan y son puro humo. Lo que plantea esta fuente es que el mercado laboral se ha vuelto, digamos, increíblemente exigente. Premia la perseverancia y la construcción de sistemas reales, no solo interactuar con un chat. Bueno, vamos a desempacar esto, porque creo que hay una ilusión muy, muy peligrosa en la cultura popular ahora mismo. Sí, totalmente. Existe esta idea de que, bueno, como cualquier persona puede abrir una aplicación en su teléfono y pedirle un modelo que escriba un poema. O que genera una imagen de un gato astronauta. Exacto, el famoso gato astronauta. Entonces, como pueden hacer eso, ya sienten que saben de inteligencia artificial. Y la fuente es súper categórica al afirmar que el mercado ya no paga por eso en absoluto. Cero. Los datos del estudio de Ramos y sus colaboradores de 2025 que citan en el texto ilustran esta división perfectamente. ¿Qué encontraron ahí? Pues analizaron las tasas de empleabilidad de los recién graduados y encontraron una correlación enorme entre el verdadero dominio técnico de la IA generativa y los salarios altos. Ojo con la palabra dominio. Esa es la clave, el dominio. Porque las empresas, ya integraron la IA básica en sus procesos diarios. Ya no necesitan contratar a alguien para que escriba instrucciones simples o prompts básicos. Ya cualquier empleado hace eso. Claro. Lo que buscan desesperadamente son arquitectos, personas capaces de construir modelos propios, desplegarlos en servidores seguros y gobernar toda la infraestructura. Escuchando esa descripción de Ramos y los suyos, me surge una imagen muy clara en la cabeza. A ver, cuéntame. Suena casi idéntico a la industria automotriz. Es decir, casi cualquier persona adulta sabe manejar un auto hoy en día, ¿no? Sí, la mayoría. Uno se sube, gira la llave o aprieta el botón, pisa el acelerador y llega al destino. Saber pedirle un resumen a un modelo de lenguaje es el equivalente a ser un conductor común. Es una muy buena analogía. Pero el mercado corporativo no está pagando cientos de miles de dólares por conductores comunes. El mercado tiene una escasez crítica de mecánicos especializados e ingenieros automotrices. Gente que pueda abrir el capó. Exacto. Gente que abre el capó, desarme el motor de combustión y arregle la transmisión cuando el auto se descompone en medio de la carretera. Y llevar la idea del motor a este contexto explica perfectamente la crisis de talento actual, porque las empresas están llenas de conductores que entran en pánico cuando el motor de la IA hace un ruido extraño. O cuando el modelo empieza a inventar información. Totalmente, lo que en la industria se conoce como alucinar. Para aprovechar esa estadística inicial de los millones de empleos, la transición de conductor a ingeniero de motores es innegociable. Y ahí es donde el documento resulta invaluable, porque traza exactamente cómo construir esos cimientos desde cero. Paso a paso. Así es. Y esos cimientos, según la guía, requieren enfrentar lo que muchos consideran su peor pesadilla escolar. Las matemáticas. Las famosas matemáticas.
El primer bloque de este mapa de ruta, que proponen para los primeros 1 a 3 meses, dedicando un par de horas diarias, se apoya en una triada. Una triada muy específica, sí. Matemáticas, programación y los conceptos teóricos básicos del Machine Learning. A ver, profundicemos en eso. Fondos son puras operaciones matemáticas. Procesando cantidades masivas de información. Exacto. El documento especifica 3 ramas clave: álgebra lineal, cálculo y probabilidad y estadística. Ok, sigo escuchando. Y en paralelo exige dominar Python, que hoy por hoy es como el idioma universal de los datos, junto con herramientas como NumPy, Pandas y Scikit-learn. Vale. Y por supuesto, la teoría. Entender la diferencia entre un algoritmo que aprende con supervisión y uno que busca patrones por su cuenta. A ver, voy a poner freno de mano aquí un segundo. Dime. Álgebra lineal y cálculo. Para gran parte de nuestra audiencia, especialmente quienes vienen de áreas no técnicas como diseño, periodismo o recursos humanos. Sí, suena intimidante. Escuchar cálculo diferencial suena a una pared de ladrillos de 10 metros de altura. La reacción inmediata es pensar que se necesita regresar a la universidad por 5 años. Lo fascinante aquí es que esa es la barrera psicológica más grande, pero el texto la desmiente rápidamente. La educación tecnológica ha evolucionado muchísimo. O sea que no hay que resolver ecuaciones a mano. Para nada. El mercado laboral de 2026 no pide que un profesional de la IA se siente con un lápiz a resolver integrales complejas en una hoja de papel. Las computadoras ya hacen ese cálculo pesado. Ok, eso es un alivio. Entonces, ¿qué es lo que realmente se necesita? Lo que se necesita es la intuición visual de esos conceptos. Por ejemplo, el álgebra lineal suena terrible, pero en la práctica de la IA solo significa entender cómo una computadora convierte una palabra en números. A ver, dame un ejemplo. Digamos la palabra manzana. La computadora la convierte en una lista de números o coordenadas espaciales para poder compararla con la palabra pera. Eso es un vector. O sea, es entender el concepto detrás del número, no calcular el número en sí. Tal cual. Y el cálculo, que asusta a tantos, en este campo se usa principalmente para algo llamado optimización. Y eso es. Es comprender cómo un modelo comete un error, se da cuenta de que se equivocó y ajusta matemáticamente sus parámetros cuesta abajo hasta encontrar la respuesta correcta. Como ir afinando la puntería. Exacto. Y para dominar esa intuición, la fuente recomienda muchísimo el canal de 3 Blue 1 Brown. Utiliza unas animaciones brillantes para que cualquier persona pueda, digamos, ver la matemática antes de intentar calcularla. Ah, excelente recurso. Y para la parte de programación en Python, mencionan que no bastará con saber escribir código, sino que hay que usar estas herramientas que nombraste. Las librerías específicas, sí. A ver si entiendo el rol de cada una. Recomiendan Pandas, que según investigué, opera básicamente como una hoja de cálculo con esteroides. Sí, es una muy buena forma de verlo. Capaz de limpiar y organizar millones de filas de datos en segundos. Y luego está Scikit-learn, que vendría a ser como la caja de herramientas prefabricada. Exactamente. Te sirve para hacer predicciones básicas sin tener que inventar la rueda desde cero. Y esa caja de herramientas es el puente hacia los conceptos de Machine Learning. Los que mencionabas antes. Sí. El documento enfatiza que quien aprende debe diferenciar entre enfoques. Por ejemplo, el aprendizaje supervisado es como enseñarle a un niño mostrándole 1000 fotos etiquetadas como perro y 1000 como gato. Hasta que capta la diferencia por sí solo. Ajá. El aprendizaje no supervisado, en cambio, es darle al sistema 10.000 recibos de compra sin ninguna etiqueta y pedirle que encuentre grupos de clientes con hábitos similares. Entender cuándo usar cada enfoque es la verdadera habilidad. 100%. ¿Sabes? La guía hace una analogía maravillosa para esta fase de los primeros 3 meses. Creo que captura perfecto la frustración inicial. La compara con el proceso de aprender a tocar la guitarra. Total. Los primeros meses de cualquier disciplina técnica siempre tienen una curva de incomodidad tremenda. Claro, al principio es puro dolor físico, los dedos se llenan de ampollas por las cuerdas, los primeros acordes suenan terrible, las manos no se coordinan. Es súper frustrante. Ese es el equivalente a pelear contra errores de sintaxis en Python, o tratar de entender un vector estadístico. Sí, te dan ganas de tirar la computadora por la ventana. Pero el documento asegura que hay un punto de inflexión. De repente, quien está practicando logra ejecutar su primer código de entrenamiento. Y funciona. Su primer modelo real predice algo correctamente, y hay un pico de dopamina enorme.
Es el famoso momento del hola mundo en programación. Es como lograr tocar la primera canción completa sin equivocarse. Y ese pico de dopamina es justamente el combustible necesario para la siguiente etapa. Porque la cosa se pone más difícil, me imagino. Se pone más profunda. Una vez que se dominan esos fundamentos, el mapa de ruta avanza a los meses 3 al 6. Aquí la dedicación sugerida sube a unas 6 horas diarias para quienes buscan un cambio de carrera rápido. 6 horas ya es un trabajo a medio tiempo. Sí, pero es que entramos al territorio que realmente paga las facturas hoy en día. Redes neuronales, la arquitectura de transformers y la manipulación profunda de los grandes modelos de lenguaje. Los famosos LLMs. Exacto. La arquitectura detrás de los gigantes, los motores que impulsan plataformas como Grok, Cloud o ChatGPT. Pero ojo, el enfoque no es chatear con ellos. Claro, la guía subraya habilidades muy técnicas, como el prompt engineering avanzado, pero hace muchísimo énfasis en algo llamado RAG. Generación aumentada por recuperación, por sus siglas en inglés. Eso. ¿Por qué el mercado está tan obsesionado con RAG en este momento? Pues la obsesión corporativa con RAG nace de un problema fundamental de la inteligencia artificial, las alucinaciones que mencionamos antes. Las mentiras de los modelos. Claro, si una empresa le pregunta a un modelo genérico sobre sus políticas internas de vacaciones, el modelo, al no tener acceso a esos archivos privados, pues inventa. Inventa una respuesta basada en promedios de Internet. Y eso es un desastre legal y operativo para cualquier corporación. RAG soluciona esto. ¿Cómo funciona exactamente? Básicamente es una técnica que le permite al sistema buscar en los documentos internos de la empresa primero, extrae el párrafo relevante y luego usa el modelo de lenguaje solo para redactar una respuesta fluida. Basada estrictamente en ese documento. Exacto. Es como darle al modelo un examen a libro abierto en lugar de obligarlo a responder de memoria. Entendido. Soluciona el problema de la confianza empresarial por completo. Y junto a eso el texto menciona la necesidad de manejar frameworks como PyTorch, Que son esenciales hoy en día. que si seguimos con la lógica, serían como las grúas y excavadoras de la industria, ¿no? Las plataformas de código abierto donde realmente se construyen estos modelos desde cero. Así es. Pero hay un término más que la guía destaca, y dicen que es el factor decisivo entre conseguir un trabajo o ser ignorado. MLOps, las operaciones de Machine Learning. MLOps es, digamos, la infraestructura invisible que sostiene a toda la industria. ¿Por qué es tan importante? Porque los empleadores se dieron cuenta de que contratar a un científico de datos brillante no servía de nada si el modelo que creaba solo funcionaba en su computadora personal. Claro, no se puede vender eso. Exacto. MLOps es la disciplina de empaquetar ese modelo, automatizar su actualización con nuevos datos y desplegarlo en servidores en la nube. Todo para que millones de usuarios puedan usarlo sin que el sistema colapse. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque escuchándote describir lo que implica MLOps en el mundo real, se me viene una imagen mental. A ver, Si hacer Machine Learning tradicional es como ser un chef que cocina un plato absolutamente espectacular un domingo en la cocina de su casa, ajá, entonces MLOps sería el equivalente a tener que montar toda la logística de una cadena de restaurantes internacionales. wow, sí, es exactamente eso. Asegurar la cadena de frío, contratar a los meseros, gestionar las comandas. Y garantizar que ese mismo plato espectacular sepa exactamente igual para 1000 clientes distintos, todos los días a la misma hora. Y esa escala operativa es la razón por la que MLOps es el diferenciador principal en un currículum de 2026. Me imagino que requiere herramientas muy específicas. Sí, el documento lista varias para montar ese restaurante. Por ejemplo, Docker, que funciona como los contenedores de los barcos de carga. ¿Los metálicos gigantes? Esos. Antes de los contenedores, subir mercancía a un barco era un caos logístico tremendo. Docker estandariza el código para que funcione en cualquier computadora del mundo sin problemas de compatibilidad. Un salvavidas total. También mencionan MLflow para llevar un registro de qué recetas funcionaron mejor. Y Phase API, que actúa como el mesero que toma el pedido del usuario en la página web y lo lleva a la cocina donde está el modelo. Me encanta.
Pero la guía insiste en que no se puede simplemente poner una viñeta en el currículum diciendo «tengo conocimientos teóricos de MLOps». Ah, no, el mercado actual no te quiere nada. Exigen pruebas tangibles. Exigen un portafolio público. Proponen proyectos muy claros en el texto. Por ejemplo, crear un sistema local usando RAG para que un chatbot responda preguntas sobre un PDF sin conectarse a Internet. Ese es un clásico. O montar interfaces web limpias utilizando librerías como Streamlit o Gradio, para que un reclutador pueda interactuar con el modelo directamente. Hay que mostrar el restaurante funcionando, básicamente. Con la cocina abierta para que la inspeccionen. Exacto. Y esto nos lleva a la recta final, el laberinto laboral, los sueldos y los obstáculos. El portafolio público, usualmente en plataformas como GitHub, ha reemplazado al currículum tradicional. Y hay varios caminos profesionales una vez que tienes este portafolio armado. El texto menciona cifras bastante altas. Sí, el rol más lucrativo, que suele superar los $150,000 anuales a nivel global, es el de Machine Learning Engineer, que es justamente quien combina la creación de modelos con esta infraestructura de MLOps. Es una cifra impresionante, sin duda. Pero la guía también desglosa otras variantes, ¿no? Sí, habla del científico de datos clásico que se enfoca más en extraer estadísticas para decisiones de negocio, del ingeniero de IA enfocado puramente en modelos de lenguaje. Incluso señala el crecimiento de roles híbridos orientados a la gobernanza y la auditoría. Pero, y aquí es donde me topo con una contradicción enorme. A ver. El propio texto lo reconoce, y es como un balde de agua fría. Tenemos estas promesas de salarios de 6 cifras y cientos de millones de roles, pero por el otro lado, la fuente advierte sobre un declive del 13% en contrataciones de nivel junior. Sí. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos reportes de millones de empleos, sueldos altísimos, pero caen los puestos junior. ¿Cómo navega alguien este embudo? Si conectamos esto con el panorama general, es la fricción central de la industria tecnológica en esta década. La inteligencia artificial ya escribe código básico, redacta documentación y corrige errores. A una velocidad que un humano no puede igualar. 0. En consecuencia, las empresas dejaron de contratar perfiles junior para esas tareas repetitivas. Y esa era la forma tradicional en la que alguien ingresaba al sector. O sea que la inteligencia artificial se convirtió, irónicamente, en el empleado de nivel de entrada universal. Tristemente sí. Eso deja a quien recién termina sus estudios en un limbo enorme. Si no hay posiciones junior, ¿cómo adquieren la experiencia para los puestos senior? El documento sugiere un cambio de paradigma total. La solución radica en lo que llaman agilidad de aprendizaje. ¿Y eso se traduce en? Ya que la IA puede generar el código, el rol del humano recién llegado debe evolucionar rápidamente hacia el de un editor, un auditor o un orquestador. O sea, dirigir a la máquina, no competir con ella tecleando. Exacto. Quienes superan esta barrera del 13% son los que demuestran que saben guiar a la IA para construir arquitecturas complejas. El mercado castiga al teórico estático, pero recompensa a quien se adapta y audita. Y hablando de auditar, la auditoría tiene una dimensión ética que el texto no ignora para nada. Es un punto súper importante. Porque un modelo mal entrenado no es solo un error técnico, es un riesgo corporativo enorme. El texto menciona los sesgos algorítmicos, casos donde sistemas automatizados han discriminado al aprobar créditos o seleccionar personal. Sí, citan el espíritu del libro Weapons of Math Destruction. Armas en instrucción matemática. Un titulazo. Totalmente. Y la guía deja claro que las empresas necesitan ingenieros que sepan identificar si los datos de entrenamiento están envenenados por prejuicios históricos. Claro, un modelo racista o clasista es una demanda multimillonaria en potencia. Y ese pensamiento crítico, esa auditoría ética, es algo que la IA simplemente no puede replicar. Ahora, pasando a barreras más físicas. El documento identifica un cuello de botella brutal, especialmente en regiones como Latinoamérica. El acceso a hardware. El hardware. Entrenar redes neuronales requiere unidades de procesamiento gráfico, las GPUs, que hoy por hoy tienen costos prohibitivos. Y unos tiempos de espera larguísimos. Es un obstáculo material serio.
No sirve de nada saber la teoría si no hay una computadora capaz de ejecutar las matemáticas. Pero, afortunadamente, la guía ofrece un desvío táctico para quienes no tienen miles de dólares para comprar equipos. Plataformas en la nube. Exacto. Recomiendan apoyarse intensamente en herramientas como Google Colab o Kaggle. Que democratizan el acceso por completo. Funcionan esencialmente como cibercafés en la nube para supercomputadoras. Me gusta esa imagen. Cibercafés para supercomputadoras. Permiten a cualquier persona con Internet alquilar fracciones de tiempo en servidores industriales. Esto refuerza el mensaje subyacente. Los obstáculos existen, el equipo es caro, pero ya hay rutas alternativas. Ya cerrando este análisis exhaustivo del mapa de ruta, creo que hay una premisa fundamental que resume la actitud para este 2026. Sí. Es una frase recurrente que hemos escuchado mucho y que la fuente valida por completo. La inteligencia artificial no reemplaza a las personas, reemplaza a quienes no la usan. Totalmente de acuerdo. Y una preocupación muy ligada a esa idea es el factor de la edad. Uy, sí. Es súper común encontrar personas en sus 30, 40 o 50 años que sienten que la ventana técnica ya se cerró para ellos. Que ya llegaron tarde a la fiesta. Exacto. Pero la guía desmiente este mito con firmeza. Históricamente, muchísimos arquitectos de sistemas transicionaron desde otras disciplinas mucho después de los 30. La ventaja competitiva real no es la juventud, es la consistencia. La disciplina vence al talento. El simple acto de sentarse a escribir un script pequeño, de experimentar constantemente, supera con creces al talento innato que no se aplica. Pues el mapa de ruta existe y está a disposición de quien tenga la paciencia para recorrerlo. Desde entender que la IA es matemáticas y no magia. Pasando por el proceso frustrante de dominar la programación hasta llegar a la construcción de sistemas robustos con rack y empaquetarlos usando contenedores. Todo culminando en un portafolio público. Que pruebe que uno no es solo un pasajero en el asiento trasero, sino alguien capaz de construir el motor. Y sabes, todo este recorrido táctico plantea una pregunta importante. Un escenario fascinante para el futuro. ¿Cuál sería? Si este mapa de ruta se vuelve el estándar y si, como apuntan los datos, la inteligencia artificial asume casi por completo la generación de código base y la ejecución técnica pesada, cabe preguntarse sobre la evolución del valor humano. ¿Acaso la economía técnica de la próxima década terminará valorando muchísimo más nuestra capacidad de formular las preguntas correctas? ¡Wow! Nuestro razonamiento filosófico, la evaluación ética y la empatía al diseñar productos muy por encima de nuestra destreza técnica para teclear sintaxis perfecta. Es una reflexión increíble para cerrar. Realmente nos deja pensando en ¿qué es lo que nos hace indispensables?